Claro que sí, mire, en primer lugar, comprender cuáles son los grandes temas concernientes con el mismo concepto de cultura, cuáles son sus pilares, qué es la cultura, cómo se construye, para qué sirve. Y en primer lugar, bueno, queremos abordar cuatro pilares fundamentales, que son la memoria, que son los lenguajes, que son los conocimientos y que son los procesos de creatividad. Entonces, sobre esos cuatro pilares se generan procesos a través de los cuales un pueblo empieza a configurar la manera en que concibe el mundo, en la que expresa el mundo y en la que procura que sus descendientes, sus hijos, sus nietos, le den sentido a la vida. Entonces, cuando llegamos al momento en el que la cultura no es un momento, no es un evento, no es una actividad, sino que es una forma de entender el mundo para darle sentido a la existencia humana. Entonces, bueno, la cultura ya es mucho más. ¿Qué es la cultura entonces? Son procesos para representar el mundo, para producir sentido al mundo. Y son una serie de procesos muy complejos que van desde lo más cotidiano hasta lo ceremonial, hasta lo ritual, para que una comunidad empiece a generar toda una serie de signos, más en específico, de símbolos. Y en la producción simbólica, los humanos empezamos a darle nombre a las cosas, empezamos a darle significado a las cosas. Y también a partir de la cultura empezamos a interpretar y a traducir lo que pasa en el mundo. Lo que para unos es un problema, para otros no lo es tanto. Lo que para unos es bello, para otros no lo es tanto. Lo que para unos tiene muchísimo sentido, para otros no tanto. Entonces, entender que los procesos culturales configuran el gusto de la gente, la mirada de la gente, la forma en la que un individuo puede escuchar una música y hacer que esa música tenga un hondo significado, porque le provoca recuerdos, porque le provoca bienestar, porque le provoca una sensación de placer enorme. O un individuo que escuchando la misma música, pues no tiene la misma respuesta, el mismo significado. Entonces, cuando hablamos de la configuración de las identidades, hablamos de cómo un pueblo genera distintas aplicaciones. Vamos a utilizar términos aplicables al uso de dispositivos electrónicos, de computadoras, de laptops. Y vamos a ver cómo en estos procesos de configuración de identidades existe un hardware, existe lo que tocas, lo que puedes ver, lo que puedes sentir, pero también existe un software. Uno sin el otro no pueden funcionar, se requiere de ambos. Ahora, el hardware, bueno, pues ahí existe, es materia, se toca, es el cuerpo de uno, es su entorno físico. Pero más importante aún es qué tipo de aplicaciones se van a instalar en un individuo, porque a través de esas aplicaciones va a utilizar el lenguaje, va a utilizar la memoria, va a utilizar las maneras en las que va, por ejemplo, a apreciar la gastronomía, en la que va a apreciar el deporte, etc. Entonces, estas aplicaciones, de lo que se trata es quién instala las aplicaciones, quién elige las aplicaciones, a quién le corresponde. Y vamos a ver pues, el papel fundamental de los padres. Uno siempre, y esto es muy interesante, no lo vamos a abordar ahorita, pero en la mayoría de los pueblos y en la mayoría de los casos, los padres, tanto papá como mamá, buscan lo mejor para sus hijos. Es más, procuran que sus hijos tengan lo que ellos nunca tuvieron. Eso que suena tan sencillo,
va a ser lo que va a dar origen a la noción de patrimonio. Y patrimonio cultural se refiere al legado de una generación a la otra, de lo mejor que consideran para ellos. Entonces, a los padres les corresponde una parte fundamental, porque no se van a esperar 18 años para preguntarle a su hijo qué idioma quieres hablar. Le tienen que instalar las aplicaciones. ¿Cuáles? Las que ellos creen mejores para sus hijos. ¿Y cuáles son esas? De entrada, las que ellos dominan. Por eso el proceso de configuración desde la familia es fundamental. Pero luego viene un momento en el que los padres dicen, bueno, yo ya le di lo que podía, pero quiero que sea todavía, que tenga lo mejor, y lo meten a una escuela. Y ahí entra el niño, la niña, a otro proceso de configuración en donde maestros, alumnos, empiezan a intervenir en estas configuraciones, y así se genera un proceso que a lo largo de toda la vida va uno seleccionando, instalando, operando distintas aplicaciones para leer de distintas maneras el mundo. Necesitas una una aplicación para ir a una fiesta y darle un sentido, otra aplicación para poder andar en el metro, andar por el espacio público, otra para escuchar la música, otra para ver imágenes, otra para apreciar la plástica a través del arte, etc. Son múltiples aplicaciones. Pero estas aplicaciones al mismo tiempo tienen varias características. Una, hay que estar actualizando permanentemente. Si no hay actualización, corremos el riesgo de querer seguir por el mundo con nuestro PowerPoint original y auténtico 1985, porque presumimos de que somos auténticos y originales y no queremos cambiar. Esa resistencia al cambio provoca conflictos muy fuertes de compatibilidad. Y cuando no hay compatibilidad, ¿qué va a pasar? No hay diálogo. Si a mí alguien me dice, oye, compárteme tu presentación en PowerPoint, pero tú traes la original y auténtica 85, pues no te la voy a compartir. Y si te la comparto, no la vas a poder descifrar. Esto es importantísimo. Descifrar los códigos, descifrar los archivos que me comparten, requiere de procesos de actualización para poder seguir dialogando con las nuevas aplicaciones para ser más compatibles. ¿Qué sucede si no cambiamos? Pues de repente para los niños y para los jóvenes la tradición es algo aburrido, la tradición es algo que no les atrae, la tradición es algo que no jala. ¿Qué se requiere? Que esa tradición les sea significativa, que les diga algo. Y así todos los procesos, por tradicionales que hayan sido, cambian, sufren transformaciones, están permanentemente modificados. ¿Por quién? Por alguien que dijo, pues esta danza ya no la quiero hacer descalzo, la quiero hacer con guarache. Y el guarache con el curso de los años hizo tradicional. Y al rato ya la tradición era con guarache, hasta que alguien dijo, yo ya no puedo bailar con guaraches, yo bailo con tenis. Y habrá quien se escandalice porque una danza se baila con tenis. Pero los jóvenes, lo importante es que con tenis, con guaraches, descalzos o con botas, sigan bailando y sigan danzando, relacionándose con sus dioses, con su comunidad, con sus ancestros, con la tierra. Es finalmente lo más importante. En el trabajo de las culturas vivas, en el trabajo de la gestión del cambio y la transformación social a través de la cultura, el gran tema es el diálogo. Y el diálogo con los jóvenes supone el que sea más importante el danzante que la danza. Porque para un proceso museográfico será distinto, para un proceso de archivo será distinto, pero en la cultura viva lo que importa es que las comunidades cada vez decidan más y decidan cada vez mejor sobre su propio patrimonio, sobre lo que han heredado.
porque en el momento en el que nosotros impongamos prohibiciones al cambio, prohibiciones a la innovación, estaremos mutilando la posibilidad de que las nuevas generaciones se vinculen significativamente con ese patrimonio. Por eso nosotros hablamos de gestión cultural para la transformación social, entendiendo a la cultura como la posibilidad de que una comunidad que a través de esa cultura le da sentido a su existencia, pueda transformar ese sentido de existencia, es decir, que la vida puede cambiar, que la vida puede ser mejor, que las cosas que hoy no nos gustan porque son injustas, porque son desiguales, porque excluyen a la gente, porque le quitan la voz, puedan modificarse y se generen procesos para que a través de la cultura haya procesos de inclusión, que a través de la cultura sectores que no tenían voz adquieran voz propia y no solamente la adquieran, sino tengan espacios para decir su voz, porque a través de la voz y la palabra se dice el mundo, y al decir el mundo se construye el mundo humano. ¿Qué es la gestión cultural? Construir un mejor mundo, un mundo más humano. ¿Cómo? Haciendo que las personas ejerciten la memoria. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es la pérdida de los archivos que te han configurado a lo largo de toda tu vida. El Alzheimer es la imposibilidad de hablar porque se te olvidó hablar. Es la imposibilidad de reconocer a tu gente más amada porque perdiste el referente para reconocer hasta su nombre. Cuando un pueblo sufre de Alzheimer, pierde lo más profundo de su humanidad, porque es la memoria la que nos permite contener todos los lenguajes, los archivos, las carpetas que nos han configurado a lo largo de toda la vida. ¿Qué es la gestión cultural para la transformación social? El ejercicio de la palabra, el ejercicio de la memoria, la ampliación de conocimientos y, por supuesto, el estímulo de la creatividad. Toda tradición de hoy fue la innovación de alguien audaz que dijo: basta de esto, no quiero que siga siendo así, y rompió con una tradición, generó algo a través de procesos que lo confrontaron, que lo hicieron rebelde, que lo hicieron seguramente incomprensible, y que a partir de la tenacidad, de la consistencia y sobre todo de la apropiación de una comunidad a esa innovación, que con el tiempo esa innovación se convirtió en una tradición. Por eso hablar de tradición versus innovación es una discusión baladí. Lo que necesitamos es entender que, por un lado, la tradición es importante porque nos da permanencia dentro del cambio, porque nos da piso fijo dentro del vertiginoso tiempo que nos está tocando. La tradición nos genera certezas, nos da la posibilidad de saber que dentro de un año vamos a repetir esto, o cada vez que alguien se case vamos a volver a reunirnos con nuestros mismos rituales que tienen el mismo significado que lo tuvieron para nuestros abuelos. Y por eso la tradición es importante, pero al mismo tiempo hay que estimular y promover la innovación, el que los jóvenes transformen, vislumbren nuevas posibilidades. Hoy la sacrosanta tradición de la Guelaguetza es parte fundamental de la cultura oaxaqueña. Y esa no nació hace 500 años, nació hace menos de 80 años por iniciativa de un maestro que, después de un sismo y de ver a su población postrada, triste y angustiada por lo que había provocado ese terremoto, se le ocurrió invitar a danzas de las 7 regiones del estado para que fueran a esa ciudad capital del estado de Oaxaca a bailar, a cantar, a levantar los ánimos, a hacer que la gente recuperara la noción de comunidad
Y por eso la Guelaguetza, en ese momento que fue un evento, un festival, se repitió. Y al rato ya sin terremoto y sin efectos provocados por un sismo, se repitió otra vez y otra y otra y otra vez, hasta que ahora todos los lunes de cerro, en el mes de julio, se hace la Guelaguetza en el mismo lugar y con la misma gente. Eso es importantísimo, pero al mismo tiempo entender que si no estamos innovando, vamos a vaciar la tradición. Para que las tradiciones tengan sentido, tengan consistencia, tengan el fundamento que se requiere para su continuidad, requerimos que no solamente los portadores, los cultivadores, sino también los jóvenes de las nuevas generaciones estén permanentemente vinculados y dialogando con las tradiciones. Por eso nosotros creemos que la gestión cultural aporta no solamente la posibilidad de intervenir sobre procesos socioculturales que mejoran la calidad de vida de la gente. También creemos que la gestión cultural es un espacio privilegiado para el diálogo, porque la cultura tradicionalmente ha sido neutra de los colores y partidos políticos. Porque la cultura es un espacio donde caben todos, donde pueden hablar en distintos idiomas, lenguas, pueden hablar a través de la música, la danza, la pintura, el teatro, pueden hablar a través de los sabores, los colores, de la vida cotidiana, pueden hablar en la voz de un viejo cronista o en la voz de un joven historiador, y todos caben. Esa es la maravilla de la cultura. Por eso la gestión cultural tiene posibilidades de transformación profunda para el desarrollo. Hay espacios donde se genera crecimiento. El crecimiento suele ser momentáneo, suele ser de corto plazo. El desarrollo es de fondo. El crecimiento nos genera mejores condiciones por un tiempo. El desarrollo, cuando está impulsado desde la educación, desde la cultura, nos genera bases para poder vislumbrar mejores condiciones a largo plazo. Y finalmente, decir que la gestión cultural ya no es una actividad, vamos a decir, que cualquiera pueda realizar. La gestión cultural requiere cada vez más de cuadros especializados. ¿Por qué? Porque la realidad sociocultural es más compleja. Emergen por todos lados nuevos movimientos. El movimiento de las personas con distintas preferencias sexuales, los movimientos de personas con discapacidad, el movimiento de los pueblos indígenas, movimientos de otros, de distintos, de otredades que se quieren distinguir y que quieren un espacio propio para manifestarse y expresarse como son y tener cabida. Y eso, pues por un lado, por supuesto, tiene expresiones que deben traducirse en la política, tienen expresiones que deben traducirse en, por ejemplo, políticas fiscales, pero también y sobre todo tienen profundas implicaciones socioculturales. El que una persona sea aceptada en su condición, repito, como anciano, adultos mayores que le llaman ahora, con capacidades diferentes, con sexualidades diferentes, el que tenga el espacio, tenga la voz y tenga la escucha adecuada para ser aceptado a través de la cultura, es el mejor proceso. ¿De qué les sirve a los pueblos originarios enseñar a sus hijos a hablar en su propia lengua, en su lengua ancestral, si el hablar esa lengua los va a hacer víctimas de la humillación, del desprecio,
de la exclusión. Por eso, en muchos casos, no enseñan su lengua a sus hijos. Sin embargo, la lengua es la principal expresión de la diversidad cultural. La lengua es la principal configuradora de las identidades, porque está clarísimo que el lenguaje configura el pensamiento humano. Entonces, cada vez que se pierde una lengua, se pierde una forma de humanidad. Cada vez que un pueblo pierde su idioma, no pierde solamente ese pueblo, pierde toda la humanidad, porque un mundo humano se perdió. Un mundo que se construyó milenariamente se perdió. ¿Qué es la gestión cultural? No es nada más que les enseñen a sus hijos a hablar en su idioma. Es crear toda una sinergia para que la sociedad entera valore esas lenguas, para que toda la sociedad se enorgullezca de esas lenguas, para que toda la sociedad estimule a estos pueblos para que continúen su proceso de transmisión de esa lengua. ¿Y cómo lo vamos a hacer como sociedad? Hablando esas lenguas, preocupándonos por esas lenguas, impulsando el que a través de una señalética de repente un indígena diga: en mi idioma dice baño de hombres, en mi idioma dice entrada, dice salida. Eso hace que en el mundo su idioma tenga sentido. Cuando escuche a alguien contar un cuento en su lengua, cantar una canción en su lengua. Entonces, la gestión cultural es eso. No solamente es recetar normas. Hablen en su propio idioma, cuiden sus tradiciones, hagan manuales de cómo ser más mexicanos. No, la gestión cultural es mucho más que eso. Tiene que ver con la interiorización de valores, de significados y de sentido que tiene para una persona y para un pueblo el fortalecimiento de sus identidades, el fortalecimiento de su memoria, la ampliación de sus conocimientos y el estímulo de su creatividad. Muchas gracias, José Antonio, y bueno, compartiremos este material por nuestras redes. Claro que sí, y bueno, a los gestores culturales los invitamos a que acudan y se interesen por su formación. GESIP está ofreciendo este curso de cultura para la transformación social, en donde adquirirán herramientas muy concretas y muy útiles para dar respuesta a estos complejos problemas, y estos complejos problemas requieren de procesos de planeación para una correcta elaboración de diagnósticos, y a partir de un buen diagnóstico definir buenas estrategias, y estas estrategias que nos generen lineamientos, actividades y toda una serie de condiciones para que a través de la teoría y la práctica directa en la intervención social podamos evaluar y cada vez entender que la gestión cultural ya no puede ser concebida como una práctica improvisada, dispersa, espontánea, sino que debe estar sustentada en fuertes, en sólidos y bien fundamentados procesos de planeación. Así que ojalá se interesen en este curso del GESIP, y pues mucho éxito y un saludo a todos.